Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy comienzo una serie de 3 biografías dedicados a los esposos que tuvo María Estuardo, reina de los escoceses. Esta serie está realizada por las peticiones de Jesús Ignacio Sánchez, Maribel Martínez Ruiz y Manuel González, quienes habían solicitado el tema hace algún tiempo. La primera parte se dedica a Francisco II de Valois. Él fue rey de Francia entre 1559 y 1560. También fue rey de Escocia como esposo de María Estuardo, desde 1558 hasta su muerte en 1560. Francisco ascendió al trono francés a los 15 años, tras la muerte accidental de su padre, Enrique II, en 1559. Y su breve reinado estuvo marcado por los primeros indicios de las guerras de religión francesas. Catalina de Médicis tenía 24 años y llevaba 10 años casada con Enrique II de Francia, cuando por fin concibió un hijo. Desesperada, recurrió a un médico, Jean Fernel, en busca de consejo. Nadie sabe qué le dijo, pero le propuso una solución al problema que, según se dice, implicaba una receta de pastillas de mirra. Ya fuera por buena suerte o por consejo del médico, Catalina quedó embarazada casi de inmediato. La larga demora en producir un heredero puede haberse debido del repudio que su padre sentía hacia su madre, volcando el primero todas sus atenciones en su amante, una mujer llamada Diana de Poitiers. Pero este repudio fue mitigado por la insistencia de esta última en que Enrique pasara las noches con Catalina. Francisco fue el primer hijo del matrimonio real, nacido un 19 de enero de 1544 en el Château de Fontainebleau. El niño se crió en un principio en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. Fue bautizado el 10 de febrero de 1544 en la capilla de los Trinitarios en Fontainebleau. Sus padrinos fueron Francisco I, que lo nombró caballero durante la ceremonia, el Papa Pablo III, y su tía abuela Margarita de Navarra. El joven se convirtió en gobernador de Languedoc en 1546 y Delfín de Francia en 1547, cuando murió su abuelo Francisco I. El gobernador y la institutriz del Delfín fueron Jean de Humieres y Françoise de Humieres, y su tutor fue Pierre Danés, un erudito griego originario de Nápoles. Aprendió danza con Virgilio Brasesco y esgrima con Héctor de Mantua. Enrique VIII de Inglaterra, decidido a poner Escocia bajo control inglés, propuso que su hijo, el príncipe Eduardo, se casara con la infanta María Estuardo, reina de Escocia, quien había sido coronada en el castillo de Stirling el 9 de septiembre de 1543 a la edad de 9 meses, tras la muerte de su padre, Jacobo V. Enrique VIII reforzó la idea de unir Inglaterra con Escocia a través de una serie de expediciones punitivas al sur de dicho reino, conocidas como el cortejo a la inglesa, que causaron muchos daños. Y como los escoceses no tenían medios militares para defenderse, Enrique II de Francia ofreció liberarlos y María se comprometía con su hijo, el infante Delfín Francisco. El rey francés envió su galera personal desde Francia para recogerla. Y el 29 de julio de 1548, con 5 años y 8 meses, María subió a bordo en Dumbarton y, tras 18 días tormentosos en el mar, la pequeña reina desembarcó en Saint-Paul-de-Léon, en la costa de Bretaña. En diciembre de ese año, poco después de la llegada de María, esta última hizo su primera aparición pública con el Delfín para celebrar la boda de su tío Francisco, duque de Guisa, con Ana de Este, hija del duque de Ferrara y nieta de Luis XII de Francia. A los 6 años, luciendo un vestido de brocado profuso y bordado con joyas, la reina escocesa bailó con el diminuto Delfín de 4 años, con quien estaba prometida, y se inclinó al final para besarlo en los labios, como requería la formalidad real. En marzo de 1549, el condestable Montmorency escribió a la madre de María que le aseguro que el Delfín le presta pequeñas atenciones y está enamorado de ella, por lo que es fácil juzgar que Dios los dio a luz el uno para el otro. Por su parte, el rey francés dijo que desde el primer día que se conocieron, mi hijo y ella se llevaron tan bien como si se conocieran desde hacía mucho tiempo.
María era alta para su edad y elocuente, mientras que Francisco era inusualmente bajo y tartamudo. Ella también aprendió a mimar al delfín a pesar de sus habilidades limitadas, cuidándolo como a un hermano menor y alentándolo a montar a caballo y a otras actividades al aire libre. El 24 de abril de 1558, Francisco y María se casaron en la Catedral de Notre-Dame de París. La novia tenía unos 16 años y el novio 14. Fue una unión que podría haber dado a los futuros reyes de Francia el trono de Escocia y también el derecho al trono de Inglaterra a través del bisabuelo de María, el rey Enrique VII de Inglaterra. Como resultado del matrimonio, Francisco se convirtió en rey consorte de Escocia hasta su muerte. El matrimonio no tuvo hijos y es posible que nunca se consumara, posiblemente debido a las enfermedades de Francisco o a que sus testículos no descendieron. En su libro titulado El libro de las damas, damas ilustres, Pierre de Bourdeille, señor de Brantôme, escribió sobre el matrimonio. Esta dama y princesa agradaron tanto a Francia que el rey Enrique se vio obligado a entregarla en alianza al delfín, su amado hijo, quien, por su parte, estaba locamente enamorado de ella. El matrimonio se celebró solemnemente en la gran iglesia y el palacio de París, donde vimos a esta reina aparecer más hermosa que una diosa del cielo, ya por la mañana, yendo a sus esponsales con noble majestad. Ya dirigiendo, después de la cena, el baile, o avanzando por la noche con pasos modestos para ofrecer y cumplir sus votos a Himeneo. De modo que la voz de todos como un solo hombre resonó y proclamó por toda la corte y la gran ciudad que él, el príncipe, feliz 100 veces más, se había unido a tal princesa, e incluso si Escocia fuera algo valioso. Su reina lo superaba, porque no tenía corona ni cetro, su persona y su gloriosa belleza valía un reino. Por lo tanto, siendo reina, trajo a Francia y a su esposo una doble fortuna. Esto era lo que el mundo decía de ella, y por esta razón se la llamaba Reina Delfina y su esposo el Rey Delfín, viviendo juntos en gran amor y agradable concordia. En su libro, Vidas de las reinas de Escocia y princesas inglesas, la escritora Agnes Strickland da cuenta del matrimonio, basándose en fuentes francesas contemporáneas. Aquí hay un extracto sobre María y lo que vestía. El atuendo de una monarca doncella en el día de su boda siempre debe ser un tema de interés para la parte femenina de nuestros lectores. El de María Estuardo, en su matrimonio con el heredero de Francia, nunca antes ha sido descrito en ninguna de sus numerosas historias. Estaba vestida, dice el cronista oficial del Hotel de Ville, con una túnica más blanca que el lirio, pero tan gloriosa en su forma y decoraciones que sería difícil, más aún, imposible, para cualquier pluma hacer justicia a sus detalles. Su manto real y su cola eran de terciopelo gris azulado, ricamente bordado con seda blanca y perlas. Tenía una longitud maravillosa, 6 toesas, estaba cubierto de piedras preciosas y lo sostenían señoritas. Sin duda, sus Marías escocesas tenían derecho a ese honor. Pero ni ellas ni los comisionados para el matrimonio, que estaban presentes como representantes de los 3 estados de Escocia, son mencionados en nuestras autoridades francesas contemporáneas. Los estados de Escocia se habían negado rotundamente a permitir que sus insignias se trasladaran a Francia para adornar a su joven dama y a su consorte en la solemnidad nupcial. Sin embargo, María, para denotar su rango de reina soberana, lució una corona real en esta ocasión, una corona mucho más costosa de la que cualquier monarca escocés anterior podría presumir. Probablemente fue hecha expresamente para ella, a expensas del rey de Francia o de su rico tío, el cardenal de Lorena. Y se describe en el registro de la ceremonia de la época de Rouen como compuesta del oro más fino y de la más exquisita mano de obra, engastada con diamantes, perlas, rubíes y esmeraldas de inestimable valor. Con un carbunclo colgante en el centro, cuyo valor se calculó en 500.000 coronas. Alrededor de su cuello colgaba una joya incomparable, suspendida por cadenas de piedras preciosas, que, por su descripción, no debe haber sido otra que la bien conocida en los registros escoceses con el nombre familiar de Gran Harry. Esta no era una de las joyas de la corona, sino su propiedad personal, habiendo sido derivada de su bisabuelo real inglés, Enrique VII, quien a su vez la regaló a su abuela, la reina Margaret Tudor.
El relato de Strickland sobre la boda y el banquete bien vale la pena escucharlo, ya que es detallado y también tiene referencias. El diminuto delfín de rostro abultado avanzaba cojeando delante de su familia acompañado de sus hermanos menores, Carlos y Enrique. Odiaba las ocasiones públicas y las multitudes habían acudido a contemplar a su espectacular novia, que se alzaba sobre él. En su cabeza lucía una corona de oro tachonada de diamantes, perlas, rubíes, zafiros y esmeraldas que rodeaban un enorme y resplandeciente carbunclo cuyo valor se decía que superaba las 500.000 coronas. La llevaba suelta para mostrar su exuberante cabellera. La mañana de la boda, María le escribió a su madre: Todo lo que puedo decirte es que me considero una de las mujeres más felices del mundo. Se ha dicho que María amaba a su marido, aunque fuera débil y enfermo de cuerpo y mente. Este amor era probablemente el efecto, tanto como la causa, de la bondad que ella le demostraba. Así como somos muy propensos a odiar a quienes hemos hecho daño, también amamos casi instintivamente a quienes de alguna manera se han convertido en objeto de nuestra bondad y cuidado. Por lo tanto, si alguna esposa desea el placer de amar a su marido, o lo que es quizás una mejor suposición, si algún marido desea la felicidad de amar a su esposa, consciente de que es un placer que ahora no disfruta, que comience por hacer de ella el objeto de sus amables atenciones y cuidados, y el amor surgirá en el corazón como consecuencia del tipo de acción de la que es más comúnmente la causa. De todas formas, la boda, que incluyó una misa nupcial, fue oficiada por el cardenal arzobispo de Rouen. Después, la pareja caminó frente a la multitud que lo vitoreaba antes de dirigirse al palacio del arzobispo para un banquete que incluyó baile. María se quitó su pesada corona, lo que le permitió lucir su cabello mientras bailaba con el rey ante los aplausos de los invitados. Se esperaba que bailara con el delfín, pero su suegro la llevó a tomar la palabra con su hija Isabel para evitar que se viera que era mucho más alta que su torpe y enano esposo. Al final, María podría haber sido perdonada por estar mal dispuesta. 9 días antes de la ceremonia, en una negociación discreta, la novia confirmó públicamente la garantía francesa de la independencia escocesa según lo acordado en el Tratado de Addington. Después de un debate, se acordó que Francisco no se convertiría inmediatamente en rey de Escocia, pero su hijo mayor heredaría ambos reinos. Si solo había hijas, la mayor heredaría Escocia en solitario, ya que las leyes sálicas impedían la sucesión femenina en Francia. Sin embargo, después de más negociaciones, a Francisco se le concedió la corona matrimonial, que le permitiría heredar la corona escocesa si María moría sin hijos, pero esto nunca fue aprobado por el Parlamento escocés. Por su parte, los poderosos quizá alentaron a la joven y segura reina Delfina a dominar las decisiones reales actuando como portavoz de su tartamudo y enfermizo marido. Además de su constante goteo nasal, eczema y mareos, parece que Francisco era impotente y María no tenía expectativas sexuales, a pesar de su genuino afecto. Formaban una pareja incongruente. Aunque él creció considerablemente después de su matrimonio, ella todavía lo superaba en altura. Él era propenso a las rabietas y, frustrado por sus defectos físicos, vestía atuendos ridículamente ostentosos. Su principal placer era llevar a María a expediciones de caza cada vez más activas. Pero por el momento, Enrique II era rey, y sus consejeros hicieron todo lo posible por moderar la influencia de Guisa. En Inglaterra, la reina María I había muerto el 17 de noviembre en el Palacio de St. James. Mientras que, en Francia, la delfina María eligió vestir de luto blanco. Isabel era considerada ilegítima a los ojos de los católicos. Así que Enrique II reclamó inmediatamente la corona inglesa para su nuera, uniendo así Francia y Escocia con Inglaterra e Irlanda. Su heráldica en la corte francesa se acuarteló con las de Inglaterra. Sin embargo, Francia estaba agotada por la guerra y necesitaba un periodo de paz. Y aunque después el francés se vio obligado a respaldar a Isabel como reina, María Estuardo siguió siendo considerada como la siguiente en la sucesión dinástica.
A Isabel sin duda le disgustaron los informes de sus diplomáticos de que los nuevos objetos y edificios de la corte francesa mostraban la heráldica de María y Francisco unida a la heráldica de Inglaterra, afirmando el derecho de María al trono inglés a través de su abuela, Margaret Tudor. No obstante, el Colegio de Armas inglés declaró inválida la reivindicación de dicha heráldica. Este punto de roce inicial entre las primas sería el comienzo de una larga y triste historia de intrigas y conspiraciones políticas que daría lugar a la ejecución de María muchos años después. Aún en 1559, Isabel envió a Peter Meutas a Francia con sus condolencias por la muerte de Enrique II. A Meutas y Nicolas Throckmorton se les sirvió la cena en platos de plata grabados con la provocativa heráldica. Mientras que el embajador francés en Inglaterra, Gilles de Noailles, habló de Escocia con Isabel. En agosto de 1559, en Horsley, en Surrey, la reina parecía más interesada en ver a sus cortesanos corriendo al ruedo que en oír hablar de la política francesa. Una impresión calculada para afirmar su autoridad. Michel de Seure, el nuevo embajador francés en Londres, escribió a María de Guisa en Escocia sobre la fricción causada por la controvertida heráldica. Mediante el Tratado de Berwick, Isabel aceptó enviar un grupo de trabajo militar para ayudar a los lores de la congregación en el sitio de Leyde. Aproximadamente un año después de la gran boda de Francisco y María fue cuando finalmente tuvo lugar otra gran celebración en París para honrar los matrimonios de otros miembros de la familia del rey Enrique. Uno de ellos era la hermana mayor de Francisco, Isabel de Valois. También se organizó un gran torneo en esta ocasión. El lugar de este torneo fue donde ahora se encuentra la gran calle de San Antonio y que puede encontrarse en cualquier mapa de París. Estuvo presente una gran concurrencia de nobles de todas las cortes de Europa. El rey Enrique, magníficamente vestido y montado en un magnífico caballo de guerra, fue una figura muy destacada en todos los desfiles de la ocasión. Aunque las competencias y pruebas de habilidad que tuvieron lugar fueron entre príncipes y caballeros más jóvenes, ya que el rey Enrique y las damas generalmente eran solo espectadores y jueces. Sin embargo, él mismo participó en una o dos ocasiones y recibió grandes aplausos. Por fin, al final del tercer día, cuando el torneo estaba a punto de concluir, el rey Enrique cabalgaba por el campo, muy excitado por el orgullo y el placer que tan magnífico espectáculo debía despertar. Cuando vio que todavía quedaban dos lanzas que no se habían roto, inmediatamente se le ocurrió la idea de hacer una exhibición más de su propio poder y destreza en tales contiendas. Tomó una de las lanzas y, ordenando a un alto oficial que cabalgaba cerca de él que tomara la otra, lo desafió a una prueba de habilidad. El nombre de este oficial era Gabriel Montgomery. Montgomery al principio se negó, no estando dispuesto a luchar con su rey. Pero éste insistió. La reina Catalina le rogó que no volviera a luchar. Sabía que a veces ocurrían accidentes en estos duros encuentros y, en cualquier caso, la aterrorizaba ver a su marido expuesto a tales peligros. Los otros lores y damas, y Francisco y la reina María en particular, se unieron a estas protestas. Pero Enrique se mantuvo inflexible. No había peligro y, sonriendo ante sus temores, ordenó a Montgomery que se armara con su lanza y tomara posición. Los espectadores observaban en silencio, sin aliento. Los dos jinetes cabalgaban uno hacia el otro, cada uno empujando su caballo hacia adelante a toda velocidad, y al pasar, cada uno apuntaba su lanza a la cabeza y al pecho del otro. Era costumbre en tales ocasiones usar un casco, con una parte llamada visera en el frente, que podía levantarse en ocasiones normales o bajarse en momentos de peligro como este, para cubrir y proteger los ojos. Por supuesto, esta parte de la armadura era más débil que el resto, y sucedió que la lanza de Montgomery golpeó allí, se quebró, y una astilla de ella atravesó la visera e infligió una herida a Enrique, en la cabeza, justo sobre el ojo. El caballo del rey continuó. Los espectadores observaron que el jinete se tambaleaba y temblaba en su asiento. Toda la asamblea estaba consternada. La excitación del orgullo y el placer se convirtió en todas partes en ansiedad y alarma extremas. Se congregaron en torno al caballo de Enrique y ayudaron al rey a desmontar. Este dijo que no había sido nada. Le quitaron el casco y encontraron grandes gotas de sangre saliendo de la herida.
Lo llevaron a su palacio. Tuvo la magnanimidad de decir que Montgomery no debía ser culpado por este resultado, ya que él mismo era totalmente responsable. Se demoró 11 días y luego murió. Esto fue en julio de 1559. Uno de los matrimonios que este desafortunado torneo se había pensado celebrar, el de Isabel de Valois, la hija del rey, ya se había celebrado, habiéndose realizado un día o dos antes de que el rey fuera herido. Y se decidió, después de que Enrique fue herido, que el otro debía seguir adelante, ya que había grandes razones de estado contra cualquier aplazamiento. Este segundo matrimonio fue el de Margarita, su hermana. La ceremonia en su caso se realizó de manera silenciosa y privada, por la noche, a la luz de las antorchas, en la capilla del palacio, mientras su padre agonizaba. Los servicios fueron interrumpidos por sus sollozos y lágrimas. A pesar de la debilidad mental y física que parecía caracterizar al delfín, el esposo de María, que ahora, por la muerte de su padre, se convirtió en rey de Francia. El acontecimiento de su ascenso al trono pareció despertar sus energías y estimularlo a la animación y el esfuerzo. Francisco estaba enfermo y en cama, en un palacio llamado Tournelles, cuando algunos funcionarios de Estado fueron conducidos a su habitación y, arrodillándose ante él, lo saludaron como rey. Este fue el primer anuncio de la muerte de su padre. Saltó de su cama, exclamando de inmediato que estaba bien. Una de las tristes consecuencias de la grandeza y el poder hereditarios es que un hijo a veces debe regocijarse por la muerte de su padre. El deber de Francisco era dirigirse inmediatamente al Palacio Real del Louvre, con María, que ahora era reina de Francia y de Escocia, para recibir el homenaje de los diversos estados del reino. Catalina de Médicis era, por supuesto, ahora reina viuda. María, la niña a la que había mirado durante tanto tiempo con sentimientos de celos y envidia, ocuparía a partir de ese momento su lugar como reina. Para Catalina era muy humillante asumir la posición de segunda e inferior en presencia de alguien a quien había estado acostumbrada a dirigir y mandar durante tanto tiempo. Sin embargo, ella cedió de buen grado, aunque parecía abatida y triste. Cuando salían de Tournelles, se detuvo para dejar pasar a María y le dijo: Pase, señora, ahora le toca a usted tomar la delantera. María iba delante de ella, pero se detuvo a su vez, con una dulzura de disposición tan característica en ella, para dejar que la reina Catalina entrara primero en el carruaje que las esperaba en la puerta. Francisco, aunque solo tenía 16 años, tenía derecho a asumir él mismo el gobierno. Fue a Reims, una ciudad al noreste de París, donde hay una abadía, que es el antiguo lugar de coronación de los reyes de Francia. Allí fue coronado el 18 de septiembre por el tío de su esposa, el arzobispo cardenal de Lorena. Se dice que fueron necesarios 4 nobles para sostener la corona de Carlomagno sobre su diminuta cabeza. Como reina consorte, María no fue coronada, sino que apareció vestida de blanco, el color tradicional del luto en Francia, convenientemente el color que mejor le sentaba. Francisco pronto se agotó y empezó a bostezar durante el banquete posterior, sentado, según la tradición, en una mesa para él solo. Esto llevó al evento a una conclusión apresurada. El nuevo rey nombró a sus ministros y demostró, en su gestión y en sus medidas, más energía y decisión de la que se suponía que poseía. Él y María estaban ahora, juntos, en la cima de la grandeza terrenal. Tenían muchos problemas y preocupaciones políticas que no se pueden relatar aquí, pero la vida de María era comparativamente pacífica y feliz. Y los placeres de los que disfrutaba se veían enormemente aumentados por el afecto mutuo que existía entre ella y su esposo. Aunque era pequeño de estatura y de aspecto y modales poco atractivos, Francisco demostró en su gobierno un considerable grado de buen juicio y energía. Sin embargo, su salud fue decayendo gradualmente. Pasaba gran parte de su tiempo viajando y a menudo se sentía abatido y deprimido. Una circunstancia lo hizo sentir muy infeliz. La gente de muchos de los pueblos por los que pasaba, que en aquellos días era muy ignorante y supersticiosa, hizo circular el rumor de que la enfermedad del rey era tal que solo podía curarse bañándose en la sangre de niños pequeños.
Imaginaban que viajaba para obtener ese baño y, donde quiera que iba, la gente huía, las madres se apresuraban a llevar a sus hijos lejos de ese peligro inminente. El rey no comprendía la causa de que lo evitaran de esa manera. Se lo ocultaron, sabiendo que le causaría dolor. Él solo conocía el hecho, y le entristeció mucho verse objeto de esa aversión misteriosa e inexplicable. Pero Francisco y su consorte María eran ahora reyes de Francia. Esto permitió a los Guisa tomar el control del gobierno y reintroducir su plan de subsumir Escocia bajo Francia. El gran sello de Escocia fue rediseñado para mostrar a Francisco y María sentados en majestad imperial. Como ya dije, Nicholas Throckmorton, el embajador inglés, escribió despachos cada vez más preocupados después de ser invitado a comer en la corte francesa en un plato blasonado con la heráldica franco-escocesa cuartelada con la de Inglaterra. Los jóvenes reyes le confirmaron que actuarían de acuerdo con el consejo de sus tíos. Los Guisa ahora tomaban decisiones clave sin consulta y animaron a Francisco y María a disfrutar de la casa. Como la mayoría de edad oficial para los reyes en Francia era de 14 años, no hubo un llamado inicial para una regencia, pero, como Francisco carecía de cualquier aptitud para el gobierno, los Guisa mantuvieron el control. La corte se trasladó entonces al Valle del Loira, donde el castillo de Blois y los bosques circundantes fueron el hogar del nuevo rey. Francisco tomó el sol como emblema y como lemas los de «Así es como debe respetarse la fe» y «Luz para los justos». Según la ley francesa, Francisco era un adulto que no necesitaba un regente. Pero como era joven, inexperto y de salud frágil, él delegó su poder en los tíos de su esposa de la noble casa de Guisa. Otro de nombre Francisco, duque de Guisa, y Carlos, cardenal de Lorena. Su madre, Catalina de Médicis, estuvo de acuerdo con esta delegación. El primer día de su reinado, Francisco II encargó a sus 4 ministros que recibieran órdenes de su madre, pero como ella todavía estaba de luto por su marido, ella los dirigió a la casa de Guisa. Los 2 hermanos mayores de la casa de Guisa ya habían desempeñado papeles importantes en el reinado de Enrique II. Francisco, duque de Guisa, era uno de los comandantes militares más famosos del ejército real, y el cardenal de Lorena había participado en las negociaciones y asuntos más importantes del reino. Después de que Francisco II ascendiera al trono, los 2 hermanos se dividieron la custodia del reino. El duque Francisco se convirtió en jefe del ejército y Carlos en jefe de las finanzas, la justicia y la diplomacia. El ascenso de la casa de Guisa perjudicó a su antigua rival, Anne de Montmorency, condestable de Francia. A sugerencia del nuevo rey, este último abandonó la corte para ir a descansar a sus propiedades. Mientras que a Diana de Poitiers, la amante del rey anterior, se le pidió que no se presentara en la corte. Su protegido, Jean Bertrand, tuvo que ceder su título de guardián de los sellos de Francia al canciller François Olivier, a quien Diana había destituido de este puesto unos años antes. Fue toda una revolución palaciega. La transición ha sido descrita como brutal, pero, aunque sin duda causó una gran frustración al condestable, no hubo enfrentamientos ni represalias. Montmorency siguió ligado al poder. Apenas al día siguiente de la muerte del rey, estuvo presente en la reunión del consejo y también en la coronación. Más tarde, apoyó la represión de la conspiración de Amboise de 1560, en particular acudiendo al Parlamento para comunicar a sus miembros las medidas adoptadas por el rey. En julio de 1560 volvió a la corte y al consejo, aunque de forma mucho menos ostentosa que antes. Los Guisa eran ahora los nuevos amos de la corte. El rey les concedió numerosos favores y privilegios, siendo uno de los más importantes el título de Gran Maestre de Francia, título que hasta entonces ostentaba el hijo del condestable, François de Montmorency. Por su parte, la reina madre Catalina de Médicis también empezó a crecer en estatura política. El 15 de agosto de 1559, Francisco concedió a su madre el acuerdo, según se dijo, más opulento que jamás se había hecho a una reina viuda. Francisco comenzaba cada carta con estas palabras: siendo este el buen deseo de la reina, mi señora madre, y yo,
Aprobando también todas las opiniones que ella tiene, estoy contento y ordeno que... Mientras que María escribió sobre su suegra que... Creo que si el rey, su hijo, no fuera tan obediente como para no hacer nada más que lo que ella desea, moriría pronto, lo que sería la mayor desgracia que podría sucederle a este país y a todos nosotros. Aproximadamente un mes después de la muerte de Enrique II, María Estuardo empezó a creer que estaba embarazada. Dada la opinión aceptada de que Francisco era estéril, es difícil imaginar que realmente ella pensara esto. De ser cierto, ese embarazo la habría colocado en una posición incuestionable como madre de un heredero Valois. Sería colocada detrás del trono en caso de que su marido falleciera prematuramente. Sin embargo, en septiembre ella se dio cuenta de que se trataba de una falsa alarma. Aunque los Guisa debieron de estar decepcionados, lo tomaron a la ligera, señalando que un rey de 16 años y su joven esposa tenían mucho tiempo para tener hijos. Sin embargo, Catalina de Médicis y los Guisa estaban muy preocupados por el bienestar de Francisco. Seguramente eran muy conscientes de sus defectos sexuales, ya que tales asuntos eran de conocimiento común dentro del círculo íntimo cercano a la corona. También porque el joven rey estaba cada vez más enfermo. Su rostro se había vuelto enrojecido y su constante goteo nasal y mareos eran causados por un absceso que se estaba desarrollando detrás de su oreja. Su estado se deterioró progresivamente durante aproximadamente un año antes de morir, y Catalina se posicionó en caso de tener que enfrentar lo peor. Ya ella era una hábil intrigante política, permaneció al lado de su nuera mostrando su bondad maternal, mientras la alejaba casi imperceptiblemente de la influencia de sus tíos, aflojando su control sobre el poder. Finalmente se convirtió en la principal fuerza del gobierno, regente en todo menos en el nombre. Sin embargo, ella también enfrentó críticas. Los panfletos la describían como una prostituta que tenía un leproso por hijo. La oposición a la administración de Guisa, que había estado hirviendo bajo la superficie durante el reinado de Francisco, se juntó en torno a dos ejes principales. En primer lugar, estaba la oposición religiosa de los protestantes, como la Roche-Chandier, y en segundo lugar, la oposición de los militares de la pequeña nobleza, como Castelnau. Estos grupos se unieron bajo el liderazgo del señor de la Renaudie para formar una conspiración para apoderarse del rey y arrestar o matar al cardenal de Lorena y al duque de Guisa. El grupo planeaba presionar para que Antonio de Navarra los liderara y se convirtiera en regente de Francisco. Cuando éste demostró no estar interesado en su complot, pasaron a la afirmación más dudosa de su hermano Condé, quien se mostró más receptivo al plan. A medida que se ultimaban los detalles de la conspiración y se alzaban las armas para el día, comenzaron a filtrarse rumores a la corte sobre lo que estaba sucediendo. Finalmente, el 12 de febrero, mientras la corte se dirigía a Amboise, llegó el secretario del duque, que llevaba consigo a un abogado que se había asustado por la dirección de la conspiración. El secretario reveló todos los detalles a los Guisa y a Francisco, incluido el nombre del líder, la Renaudie. Con esta información en su poder y sospechando la participación de Condé, los Guisa convocaron a gran parte de la alta nobleza a Amboise y comenzaron a fortificar el castillo como preparación. En marzo, la corte tomó medidas y arrestó a una banda de conspiradores que se habían reunido para discutir la entrega de dinero para la operación. Varios días después, una multitud más grande de soldados fue sangrientamente expulsada de Amboise. El 17 de marzo, Francisco nombró al duque de Guisa teniente general del reino, otorgándole autoridad final sobre todos los asuntos militares. Al darse cuenta de la naturaleza heterogénea de la conspiración, una mezcla de herejes bastante inofensivos y militares endurecidos. El 17 de marzo se declaró una amnistía para aquellos que depusieran las armas y regresaran a casa en 48 horas. Las operaciones continuaron mientras la corte comenzó a desplegar tropas en el campo para acabar con los rezagados. La corte se encontró con una situación complicada en cuanto a cómo tratar con aquellos capturados vivos. Comenzaron los interrogatorios, tratando de demostrar una conexión entre Condé y la conspiración.
Condé denunció las acusaciones que se le hicieron como obra de lo que él llamó escoria y, más apremiantemente, por el honor en los círculos aristocráticos, propagadas por mentirosos. La reina madre le aseguró que nadie dudaba de su inocencia. Sin embargo, el 18 de abril sus aposentos fueron allanados mientras él asistía al rey. Pero como no pudieron encontrar pruebas, se le permitió abandonar la corte. Condé se apresuró a dirigirse al sur, uniéndose a su hermano Antonio en el suroeste. Para los conspiradores militares que habían permanecido en armas no habría piedad, muchos serían ejecutados en los días siguientes y colgados de las almenas como advertencia. Para sorpresa de los miembros de la corte, entre ellos se encontraban hombres de buena cuna, como el barón de Castelnau. Sin embargo, la corte era consciente de que su política religiosa había sido un fracaso, y ya el 8 de marzo se propagó el edicto de Amboise, que ofrecía una amnistía retroactiva para los condenados por herejía, con la condición de que vivieran como buenos católicos. Así comenzó la distinción entre los delitos de herejía y el de sedición, que durante el reinado anterior se habían tratado como un delito unificado. Aunque la rebelión fuera del castillo de Amboise pudo haber sido aplastada, la situación se estaba deteriorando en las provincias. Las tropas reclutadas para la conspiración en Delfinado, Provenza y Lyonnais quedaron sin dirección central, creando el núcleo de ejércitos guerrilleros que causaron el caos en sus localidades. Más allá de los elementos regionales planificados de Amboise, muchos protestantes comenzaron a apoderarse de iglesias de forma independiente y a participar en actos de iconoclasia no autorizada, como en Rouen y Provenza. Durante el verano, este movimiento rebelde ganó intensidad y varias ciudades del sur de Francia estaban envueltas en revueltas. El clímax del desorden regional llegó a principios de otoño, cuando el 4 de septiembre, en Lyon, las autoridades descubrieron un gran arsenal de armas en la ciudad. Después de un breve tiroteo con un grupo de protestantes, las armas fueron confiscadas, frustrando por poco un golpe de estado planeado en la ciudad por varios días. El intento de frustrar esta conspiración no hizo más que enfurecer al rey y a su administración, que sospechaban que Condé estaba implicado en el asunto. Esto se confirmó cuando un agente suyo que llevaba papeles que lo implicaban fue interceptado. La reacción del rey fue feroz y decidida. Movilizó a sus tropas, envió al ejército a las zonas rebeldes para sofocar la sedición y ordenó a los gobernadores que volvieran a sus puestos. Para aislar aún más a los príncipes de sangre renegados, la administración creó 2 supergobernaciones, dando una a Carlos, príncipe de La Roche-sur-Yon, y la otra a Luis, duque de Montpensier, divorciando así sus intereses de los de sus primos. Condé y Navarra, que estaban muy superados en número, decidieron que no tendría sentido oponer resistencia y luchar, y abandonaron su base de poder regional del sur a petición del rey para asistir a los próximos estados generales. En política exterior, Francisco II continuó los esfuerzos de paz iniciados por su padre con la firma de la Paz de Cateau-Cambrésis en abril de 1559, que puso fin a 40 años de guerra entre Francia y el Imperio de los Habsburgo. A costa de su influencia en Europa, Francia continuó recuperando tierras conquistadas durante los 40 años anteriores. En este sentido, el reinado de Francisco II inició el declive de la influencia francesa en toda Europa en beneficio de España. Cuando murió Enrique II, la restitución de estos territorios estaba en marcha. Su hijo y sucesor, consciente de las debilidades del reino, tranquilizó a España de su intención de cumplir el tratado recién firmado. Se pidió al mariscal de Brissac, que mostraba cierta renuencia a evacuar el Piamonte, que cambiara su comportamiento y acelerara la retirada. En el otoño de 1559, Francia había abandonado por completo Saboya y el Piamonte, a excepción de las 5 localidades acordadas en la Paz de Cateau-Cambrésis. Si estos territorios eran devueltos al duque de Saboya Emmanuel Filiberto, Montferrat sería devuelto al duque de Mantua. Ambos eran aliados de España. Finalmente, Valencia, cuya liberación reclamaba Brissac, debía ser devuelta al ducado español de Milán. Por parte española, el rey Felipe II mostró cierta renuencia a devolver 4 localidades en el noreste del reino como exigía el tratado.
Las disputas fronterizas renovaron las tensiones entre las dos naciones, pero después de meses de protestas, Francisco finalmente obtuvo estos territorios. Junto con la restitución de territorios, el gobierno francés tuvo que negociar, pagar o reclamar compensaciones para las personas cuyas propiedades fueron tomadas o destruidas durante la guerra. También tuvo que llegar a un acuerdo con España sobre los prisioneros de guerra retenidos por ambos bandos. Muchos nobles seguían prisioneros y no podían pagar su rescate. Los soldados rasos fueron destinados a ser utilizados como remeros en las galeras reales. Incluso después de que se firmara un compromiso de liberación recíproca, España no estaba ansiosa por perder a sus prisioneros. Para cuando Francisco II murió, Francia se había retirado de Escocia, Brasil, Córcega, Toscana, Saboya y la mayor parte del Piamonte. Con el matrimonio de Francisco II y María Estuardo, el futuro de Escocia quedó ligado al de Francia. Una cláusula secreta firmada por la reina preveía que Escocia pasaría a formar parte de Francia si la pareja real no tenía hijos. La madre de la reina, María de Guisa, ya era regente de Escocia. Debido al control francés sobre su país, una congregación de lores escoceses organizó un levantamiento y obligó a la regente y a sus consejos franceses a abandonar la capital, Edimburgo, en mayo de 1559. Tras refugiarse en la fortaleza de Dunbar, María de Guisa pidió ayuda a Francia. Su yerno e hija enviaron tropas de inmediato. A finales de 1559, Francia había recuperado el control de Escocia. Nada parecía impedir el control francés sobre la región, salvo el apoyo inglés a los nobles escoceses. La reina Isabel I de Inglaterra seguía ofendida por el hecho de que Francisco y María Estuardo hubieran puesto en su escudo de armas el de Inglaterra, proclamando así las pretensiones de María sobre el trono de Inglaterra. En enero de 1560, la flota inglesa bloqueó el puerto de Leyte, que las tropas francesas habían convertido en una base militar. En abril, 6.000 soldados y 3.000 jinetes llegaron a apoyarla y comenzaron el asedio de la ciudad. Las tropas inglesas no tuvieron demasiado éxito, pero las tropas francesas se encontraron en una mejor posición estratégica. Pero la mala situación financiera del gobierno francés y los disturbios internos en el reino francés impidieron el envío de refuerzos militares. Cuando el obispo de Valencia y Charles de la Rochefoucauld, señor de Randan, enviados por el rey para negociar, llegaron a Escocia, fueron tratados casi como prisioneros. Con María de Guisa encerrada en el castillo de Edimburgo, los dos hombres se vieron obligados a negociar una paz que era desventajosa para Francia. El 6 de julio de 1560 firmaron el Tratado de Edimburgo, que puso fin a la ocupación francesa de Escocia. Francisco y María Estuardo tuvieron que retirar las tropas francesas y dejar de exhibir la heráldica de Inglaterra. Unas semanas más tarde, el Parlamento de Escocia estableció el protestantismo como religión estatal. Se dice que cuando los jóvenes reyes recibieron el Tratado de Edimburgo, se indignaron y se negaron a firmarlo. Además, cuestionaron la legitimidad de la decisión del Parlamento escocés. Como ya dije, María de Guisa experimentó infinitos problemas y dificultades para gestionar los asuntos del reino escocés. El partido protestante se hizo muy fuerte y tomó las armas contra su gobierno. Los ingleses le enviaron ayuda. Ella, por su parte, con el interés católico para apoyarla, defendió su poder lo mejor que pudo y pidió ayuda a Francia para sostenerla. Y así, el país que tan ambicionaba gobernar se vio envuelto por su gestión en las calamidades y dolores de la guerra civil. Pero en medio de esta contienda ella murió. Durante su última enfermedad mandó llamar a algunos de los líderes del partido protestante e hizo todo lo que pudo para calmar y conciliar sus ánimos. Lamentó las calamidades y sufrimientos que la guerra civil había traído al país e instó a los protestantes a hacer todo lo que estuviera a su alcance, después de su muerte, para curar estas disensiones y restaurar la paz. También los exhortó a recordar sus obligaciones de lealtad y obediencia hacia su reina ausente y a sostener y fortalecer su gobierno por todos los medios a su alcance. María de Guisa murió, y después de su muerte la guerra llegó a su fin mediante un tratado de paz, en el que los gobiernos francés e inglés se unieron al gobierno de Escocia para resolver los puntos en disputa.
e inmediatamente después las tropas de ambas naciones se retiraron. Se supone que la muerte de la reina regente fue causada por la presión de la ansiedad que impusieron las preocupaciones de su gobierno. Su cuerpo fue llevado a Francia y enterrado en la Abadía Real de Reims. La muerte de la madre de María Estuardo tuvo lugar en el verano de 1560. Y el siguiente diciembre la propia María estaba destinada a encontrarse con una aflicción mucho más grave. Su marido, el rey Francisco, además de otras dolencias, sufría desde hacía tiempo dolores y enfermedades en el oído. Un día a mediados de noviembre de 1560, cuando se disponía a salir de casa en Orleans, Francisco se quejó de mareos recurrentes y de un zumbido en el oído. El domingo siguiente, se desplomó en la iglesia y un absceso detrás de la oreja se le hinchó, se dijo, del tamaño de una nuez grande, lo que le provocó dolores punzantes en la cabeza. Cuando los médicos le hicieron una punzada, le salió pus por la boca y las fosas nasales, lo que le proporcionó un alivio temporal, pero siguió gravemente enfermo. A finales de noviembre, el rey sufría convulsiones y no podía moverse ni hablar. María y su madre Catalina lo cuidaron entre ellas y buscaron la ayuda divina caminando en procesión con sus hermanos hasta las iglesias cercanas. Los médicos le hicieron una sangría, lo purgaron con enemas que incluían ruibarbo y consideraron perforarle el cráneo para aliviar la presión. Pero esto se evitó cuando la secreción pareció detenerse, solo para ser seguida por otra erupción sustancial de pus por el oído, la nariz y la boca, lo que le provocó espasmos delirantes. Estaba convencido de que no se recuperaría y empezó a hacer preparativos para su inminente fin. A medida que se acercaba el fin de su vida, se sentía cada vez más profundamente impresionado por la bondad y el amor de María. Lamentaba mucho su inminente separación de ella. Mandó llamar a su madre, la reina Catalina, para que fuera a su lado y le rogó que tratara a María con bondad, por su bien, después de que él se fuera. María estaba abrumada por el dolor ante la inminente muerte de su marido. Supo de inmediato el gran cambio que esto supondría en su condición. Perdería inmediatamente su rango y posición. La reina Catalina volvería a asumir el poder, como reina regente, durante la minoría de edad del próximo heredero. Todos sus parientes de la familia Guisa serían destituidos de sus cargos y ella misma se convertiría en una simple invitada y extranjera en la tierra de la que había sido reina. Pero nada podía detener el avance de la enfermedad que hundía a su marido. En la mañana de su muerte, el 5 de diciembre de 1560, Francisco estaba completamente debilitado y, después de permanecer postrado todo el día, murió al anochecer. No había cumplido aún los 17 años y no llevaba 17 meses en el trono. Se han sugerido múltiples enfermedades como causantes de su deceso, como mastoiditis, meningitis u otitis, agravada hasta convertirse en absceso. Fue Ambroise Paré, el cirujano real, quien consideró la posibilidad de realizar una trepanación. Algunos sospecharon que los protestantes habían envenenado al rey, una opinión que compartían los católicos cuando las tensiones entre ellos y los protestantes iban en aumento, pero esto no ha sido demostrado. Francisco II murió sin descendencia, por lo que su hermano menor Carlos, que entonces tenía 10 años, le sucedió. El 21 de diciembre, el Consejo nombró a Catalina de Médicis regente de Francia. Los Guisa abandonaron la corte, mientras que María Estuardo, la viuda del difunto rey, regresó a un reino convulsionado en Escocia. El 23 de diciembre siguiente, el cuerpo del difunto fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis por el príncipe de La Roche-sur-Yon. Su corazón, que debía permanecer en Orleans, finalmente se unió al convento de los Celestinos en París. Para el monumento destinado a su corazón se encargó un pedestal triangular de mármol blanco, esculpido por Jean Leroux, que lleva una columna también de mármol blanco. El monumento fue diseñado por Primatix y esculpido por Jean Leroux y Ponce Jacquiot entre 1562 y 1570. En la parte superior de la columna, una urna de bronce, rematada por un niño con una corona, se guarda el corazón del rey. Pero el órgano fue asado y arrojado a los perros en Orleans durante las guerras de religión que azotaron el país a partir de esos años. La columna fue enviada para fundición en 1792.
Alexandre Lenoir la recuperó y la instaló en el Museo de los Monumentos Franceses antes de ser trasladada a Saint-Denis en 1817. Todavía se conserva allí. Francisco II tuvo un reinado breve. Se convirtió en rey siendo un adolescente inexperto en una época en la que el reino luchaba contra los problemas religiosos. Los historiadores coinciden en que este muchacho era frágil, tanto física como psicológicamente, y su frágil salud provocó su temprana muerte. La cuestión de si su matrimonio se consumó o no sigue sin respuesta. En el cine solo aparece como el sencillo primer marido de María Estuardo. En las películas él solo aparece rápidamente como un prólogo de la biografía de su esposa mucho más famosa. La vida de Francisco II, aunque breve, estuvo marcada por las complejidades de una Francia dividida. Siendo apenas un adolescente de 15 años al tomar el trono, Francisco fue en gran parte una figura controlada por las ambiciones de la familia de su esposa, María Estuardo, y los Guisa. Su reinado no logró aplacar las tensiones religiosas que desgarraban al país, lo que precipitó un ambiente de inestabilidad que se mantendría durante décadas. Su frágil salud le impidió dejar una huella personal en los asuntos de Estado, y tras su muerte, Francia volvió a quedar en manos de una regencia encabezada por su madre. A pesar de su corto tiempo como rey, Francisco II simbolizó un momento de transición para Francia, una nación que pronto se vería sumida en una de las épocas más sangrientas de su historia, las guerras de religión. Francisco no pudo evitar el destino que la historia y su condición física le impusieron, pero su paso por el trono preparó el terreno para los conflictos que definirían la política francesa en los años venideros. Con su muerte, la línea de sucesión de los Valois continuó, al menos por unos años más, y la propia fragilidad de su reino se quedó como un recordatorio de lo efímero y complejo que puede llegar a ser el poder. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía del rey Francisco II de Francia. Espero que les haya gustado. Y agradezco de antemano todos sus comentarios. Quisiera que me dijeran cuál fue el impacto de la influencia de los Guisa en el reinado de Francisco y cómo afectó eso las tensiones religiosas en Francia durante su breve tiempo en el trono. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.